Hoy día deberíamos revisar del versículo 15 al versículo 28 la explicación del sueño que tuvo Daniel. Decíamos entonces, este pasaje de Daniel, capítulo 7, tiene que ver con el sueño de este hombre, este hijo de Dios, sobre, como dice aquí, las visiones que tuvo. Y Daniel 7 nos muestra que ese sueño de las cuatro bestias significaban, como ya hemos dicho, imágenes y figuras de los reinos de la tierra. Y quisiera en ese sentido que nosotros pudiésemos considerar, en primer lugar, que en la primera parte de este sueño de Daniel, del versículo 1 hasta el versículo 8, se describen a estos reinos. Y veíamos que estos reinos en realidad no son todopoderosos. Ese poder es aparente. En otras palabras, es un poder falso. Y por otro lado, muestra la depravación de los mismos. Una de las características del ser humano como tal es que el ser humano está depravado totalmente su ser, porque el pecado ha afectado su pensamiento, su sentimiento y su voluntad. A menos que Dios obre en la vida de este hombre, estará subyugado por esa depravación espiritual. Una condición que siempre lleva al hombre a proceder en términos del pecado y no de la verdad, menos de la justicia. Entonces habíamos visto que del versículo 1 al versículo 8, Daniel tiene una visión, recuerda, de las cuatro bestias. Y habíamos visto que al margen del sueño en sí, lo que este capítulo nos enseña, y de aquí del capítulo 7 de Daniel hasta el capítulo 2, hasta el final del libro, estas visiones, estos sueños nos ayudan a través de Daniel para entender y dar una interpretación a la historia de la humanidad. Y no son sucesos tras sucesos que ocurren sin ningún sentido y propósito, sino que todos ellos se enmarcan en el propósito de nuestro Dios. El libro de Daniel muestra que Dios tiene el control de todo, eso lo hemos dicho. Y se está evidenciando porque los reinos surgen y desaparecen. Reinos surgen y desaparecen. Y esas cuatro bestias, que son cuatro reinos, surgieron, imperios podríamos decir, el gran imperio babilónico, que ya pasó, el gran imperio persa, que ya pasó, el gran imperio griego, que ya pasó, el gran imperio romano, que ya pasó, y el reino de Dios permanece y permanecerá para siempre. Esa es la enseñanza de Daniel. Entonces, en estos sueños hemos dicho ya, no voy a desarrollar eso porque ya está referido, en sí la enseñanza es que nos da el significado de la historia. El hombre puede discernir y entender que mientras el hombre es relativo y temporal, efímero y pasajero, y tiene una naturaleza pecaminosa, destructiva en sí mismo contra la humanidad, Dios es soberano, poderoso, tiene el control de todo y propósitos específicos en su voluntad para cada tiempo en la historia de la humanidad. Y eso es lo que nosotros vimos en el capítulo 2. Recuerda que habían cuatro reinos. En el capítulo 7 también nos dice que había cuatro reinos. Sí. Y en el capítulo 2, recuerda lo perverso y lo crueles que eran esos reinos terrenales, del versículo 36 en adelante hasta el 42, ¿no? Y esos reinos humanos se contrastaban contra lo que describe de ese reino de Dios, completamente opuesto y diferente. En el capítulo 7 también habla de esos reinos y describe con mayor, digamos, amplitud la referencia a los mismos. Y se contrasta
con ese reino de Dios, mientras los reinos de los hombres son violentos, destructivos. Hay un espíritu y un sentido apacible, de paz, de misericordia en este reino de Dios. Eso es ya lo que nosotros hemos visto y hemos considerado. Entonces, en esa primera parte del capítulo 7, perdón, versículo 1 al 8, vimos que ese aparente poder del hombre no es tal. Y lo que sí demuestra es su depravación espiritual completa y totalmente. Y los reinos de este mundo, Babilonia, Persia, Grecia, Roma, ya dejaron de ser. Lo que pudimos ver en la segunda parte, del versículo 9 al versículo 14, es que ese reino de Dios manifiesta, evidencia la sabiduría, la soberanía de Dios. Dios tiene el control de todo. Pero también manifiesta y evidencia la justicia de Dios. Eso es algo muy importante para nosotros. Y lo decíamos aquí porque ese poder de Dios es real, esa soberanía de Dios es tan evidente que se evidencia que el mundo está bajo su control. Y es algo que a nosotros nos ayuda a entender los tiempos que nos tocan vivir. Y eso es algo que yo quisiera que podamos ver aquí. Bueno, lo hemos visto ya del 9 al 14, cuando habla del anciano de días. Y entonces la pregunta es, ¿a qué se refiere en ese sentido? Y eso podemos verlo aquí de los versículos 9 al versículo 14. Y hay una descripción de que en realidad Dios le muestra a Daniel que verdaderamente él es Dios y él, Daniel, que era un hombre, fíjese que de pequeño fue llevado al exilio, ¿recuerda usted? Y él ha visto cómo los reyes en Babilonia, estaba ahí Nabucodonosor, pero después pasó Nabucodonosor. Belsasar, su hijo. Y también vemos qué pasó. Y después Darío, Ciro. Entonces Daniel tiene una experiencia porque él estaba sirviendo en esta área, en este aspecto, donde los reyes tienen personas que trabajan con ellos. Y él conocía bien esto. Entonces, lo efímero, lo pasajero, que son los designios del hombre y el accionar del hombre, contrastado con lo estable, con lo eterno, con lo justo, con lo recto del reino de Dios. Y eso es algo que nos ayuda a nosotros, hermanos, a vivir el día a día. ¿No es cierto? Cuando nosotros vemos tremendas injusticias o abusos del hombre cuando se ensaña contra el hombre. ¿Y qué debe hacer la iglesia? ¿Qué debe hacer el cuerpo de Cristo? Nos corresponde orar, nos corresponde ayudar, nos corresponde tener las manifestaciones de misericordia en pro de nuestro prójimo. Entonces, lo que podemos ver aquí es que esa soberanía, esa justicia de Dios es evidente. Y en esa descripción que se hace al anciano de días que está en su trono, él reina. Es anciano de días, que describe ahí una cabellera blanca como la nieve, sentido de pureza, de justicia. Y nos sigue refiriendo ahí que este anciano de días tiene miles, millones de personas, de decenas de miles que le adoran. Es muy importante, por eso decíamos, comprender las figuras, las imágenes que Daniel describe en el libro,
y cómo esto tiene enseñanzas para nosotros. Cuando alude allí, versículos 11 y 12, que los libros están abiertos. La palabra de Dios, y todos sabemos, habrá un día del juicio. Entonces, lo que Daniel está recibiendo y comunicando es, sí habrá un día del juicio en el cual Dios juzgará al mundo. Entonces, es algo que Dios en su revelación progresiva a través de diferentes hombres en diferentes momentos ha ido dando y da para que su conocimiento y la comprensión en el obrar de Él por parte de sus hijos siga siendo enriquecido e ilustrado porque Él es Dios. Y entonces podríamos ver allí esas imágenes que los versículos 13 y 14 también nos refieren. En tanto, este anciano de días está sentado, está ahí entronizado. Habla también lo que Mateo capítulo 26, versículos 63 y 64, alude a la respuesta del Señor Jesús cuando es preguntado. ¿Se acuerda? Mateo 26, versículo 63 y 64. Y entonces Jesús manifiesta y evidencia que Él es el Señor, el Hijo del Hombre. Y es importante ver cómo en Mateo capítulo 28, versículo 18, también va a aludir ese carácter del Mesías, del Hijo de Dios. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Está el señorío, el anciano de días sentado en tu trono, pero también la imagen de Cristo que ascenderá a ese trono. Entonces, Daniel, en tanto tiene estos sueños, esta visión, él comunica lo que Dios le está revelando a él y cómo en esta referencia que él está haciendo, ya nos anticipa, ya nos describe al Hijo del Hombre, a Cristo, a Jesús. Y Él es el mediador, sabemos por la palabra que el Señor ha puesto entre Dios y los hombres. Versículo 15, versículo 28. Es la parte que nosotros entonces debemos eh, continuar para terminar este sueño que tiene Daniel. Hay algo que le inquieta a Daniel. Y en lo que le inquieta a Daniel es lo que leemos del versículo 15. Se me turbó el espíritu a mí. Pregunta, ¿por qué se le turbó el espíritu a Daniel? Porque para él, en realidad, es que el rey está en el trono. El Señor traerá juicio al mundo. Sin embargo, ahí está el punto. El pueblo de Dios será perseguido, sufrirá hasta la venida del Hijo de Dios. Esa persecución y esa hostilización. Entonces, describe en realidad un sufrimiento muy intenso. Y quisiera aquí entonces referir algo. Esa es la inquietud que tiene Daniel. Pero si Dios es, y Él está sentado en su trono, Él tiene el control de todo, ¿por qué miles y miles de personas que Él no conoce, al final de los tiempos, tendrán que sufrir el ensañamiento de hombres
que desprecian a Dios. Y eso le turbó mi espíritu. Sabemos la sensibilidad de este hombre. Daniel es un hombre de oración. Daniel es un hombre que sabe el significado de la oración en su vida en cada momento. Y es un hombre que depende de Dios constantemente. Y es un hombre que nos muestra, mire la cualidad de Daniel. Ese es algo muy importante que nosotros debemos tener presente. En Daniel, el capítulo 7, por ejemplo, ahí en el versículo número, a ver, espérese un momentito, por favor. Sí, con dos versiones aquí se me confunde un poco la referencia. Pero lo que quiero enfatizar aquí precisamente es esto. Cuando Daniel es un hombre temeroso de Dios y sabe que las cosas se rigen de acuerdo a la voluntad de Dios, le inquieta, le turba el hecho de que haya aflicción para el pueblo de Dios. Pero él ve cómo en estos reinos, en esta visión, estos reinos, los reyes harán una serie de calamidades con los hijos de Dios. Si lo hacen en su tiempo, lo seguirán haciendo después. Pregunta, ¿no será así al final de los tiempos? Y esa es la enseñanza bíblica que nosotros tenemos. Hermanos, cuando yo era estudiante en la escuela, estoy hablando hace casi 50 años, eran los años 70, ¿no? Y entonces recuerdo haber escuchado el testimonio de un grupo de hermanos que sufrían, como decían ellos, los vejámenes detrás de la cortina de hierro y la persecución que había en países comunistas. Y yo había leído de él, del pastor Richard Gumbrand, años antes, su testimonio. Impresionante, por causa de su fe en Jesucristo. Y después de unos años él vino al Perú. Y una de las cosas que él dijo es, a nosotros, en el otro lado del mundo, eso nos ha tocado vivir. Porque nosotros teníamos cierta hostilización, pero no había la tortura por causa de la fe. Hablo de los 70, no hablo de años anteriores. Pero lo que me llamó la atención es, él lo entendía y comprendía que así son los tiempos que el Señor les ha permitido a ellos vivir. Y ahí está, que esos miles y miles de millones de personas pertenecerán a este reino, pero este reino de Dios, que empezó en la elección de un pueblo, se extenderá hacia las naciones en el mundo. Y es lo que el Señor Jesucristo dijo, ¿no es cierto? Y entonces, nosotros hoy día, desde este lado del planeta Tierra, podemos ver un testimonio de lo que fue en Europa del Sur, tendientes con países de Asia, esa férrea persecución a los cristianos. Y ya no hemos vuelto a escuchar mayor noticia, pero sí hay persecución y hostilidad con el pueblo de Dios. Y la pregunta es, ¿por qué? Daniel lo tiene como un testimonio real. Entonces, eso nos muestra que lo que nosotros vivimos hoy día como hijos de Dios
Es importante entenderlo que es para la eternidad, desde hoy para la eternidad. Sin embargo, como dijo el Señor Jesucristo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y el hecho que nosotros o un sector de la cristiandad no tenga esas experiencias dramáticas, no quiere decir que eso no existe. Si el Señor no nos ha permitido vivir esos momentos, ese es el plan y el propósito de Dios. Y todo lo que acompaña a ello tiene varias cosas que uno debe considerar. Entonces, Daniel ve aquí cómo esta gente sufre y sufre con severidad. Pero precisamente del versículo 15 al 28 muestra que hay un reino de Dios y ese reino no es temporal, como fue el babilónico, como fue el persa, como fue el griego, como fue el romano para nosotros hoy, porque ya pasaron, sino es el reino eterno de Dios. Y eso es algo que a nosotros nos ayuda, sabiendo que el Señor está en su trono y traerá todas las cosas a juicio. ¿No es cierto? Sí, sabemos que habrá el día del juicio, todos compareceremos. Pero fíjese la idea cómo es aquí. Va a haber esa hostilización, va a haber esa persecución, sí. Pero sin embargo, Dios le muestra a Daniel que el reino que él va a establecer es un pueblo, es un reino eterno, que no tendrá fin. El versículo número 21 y el versículo número 22 nos refieren eso. ¿Y qué es lo que nos refieren? Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. En la experiencia de la iglesia en estos 20 siglos, ha sido así. ¿Se acuerdan las persecuciones en el siglo I, en el siglo II? Dejaron de serlo por un tiempo y empezaron. Y la iglesia siempre ha tenido esta experiencia como tal, la iglesia de Cristo. Entonces, sin embargo, el versículo 22 dice, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Decíamos, habrá un día del juicio, donde la historia terminará y todos compareceremos ante ese juicio, ante ese tribunal de Cristo. Y fíjese, es importante lo que Daniel nos quiere decir. La iglesia va a pasar situaciones adversas de sufrimiento, de dolor, de persecución, de angustia, sí. ¿Y eso a él le aflige? Sí. ¿Qué nos llama a hacer esto? A orar los unos por los otros. Hermanos, todos los días estamos orando por nuestras vidas. Sí. Por nuestros seres queridos. Sí. Oramos por la iglesia de Cristo. Tantas situaciones particulares que les toca vivir. Y en esa petición estamos orando por nuestros hermanos, por ejemplo, ahora en Ucrania, en el África, tantísimo sufrimiento y explotación inhumano hay. Oramos por ellos. Daniel sabe del sufrimiento que va a pasar y eso a él le aflige. En otras palabras, podríamos decir, su corazón está destrozado al saber que miles y millones de personas en el futuro pasarán eso. Eso nos dice, ten presente que eso va a pasar, pero no queda ahí, sino que él sabe y comprende que todo hijo de Dios va a recibir ese aliento, esa ayuda, ese soporte de nuestro Dios. Ese es algo que nosotros debemos hacer. Debemos orar también, como dijo el Señor Jesucristo, orad los unos por los otros, nuestros hermanos en la fe, en otros lugares donde sufren
todo tipo de violencia, incluso la que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Pero debemos orar por ellos. Es una realidad. Daniel nos advierte de esto, en primer lugar. Y segundo, implica entonces que no podemos subestimar ese poder, esa enemistad que hay contra la iglesia de Cristo. Y debemos proclamar el evangelio. Les es hostil, les es incómodo. Debemos proclamar el evangelio de Cristo. Voy a morir. Debo proclamar el evangelio de Cristo. Y podemos ver que el camino de la iglesia a lo largo de la historia de la humanidad es así. Hay momentos de paz, pero también hay momentos de hostilización, de persecución, de dolor y de angustia. El Señor Jesucristo nos muestra que hay un contraste entre la vida aquí en este mundo, donde habrá aflicción, frente al reino y participar de esa comunión en la presencia de nuestro Dios por siempre, jamás. Entonces, ¿qué implica para nosotros eso? ¿Esto qué significa? ¿Orar los unos por los otros? Sí. Y el Señor tendrá su victoria sobre todo reino y sobre toda potestad de este mundo, sí. Y la victoria es de Él, sí. Y es en Él, sí. Y la iglesia nos afianzamos en esa verdad. Y avanzamos en los tiempos y en los momentos que nos toca vivir. Y eh, es importante ver que las situaciones que nos tocan vivir nos dan lecciones de vida. Y pidamos al Señor que nos dé discernimiento para entender cada situación que se da y todas las implicaciones que ello puede tener. Por otro lado, eh, el Señor finalmente permite esto con un propósito para su iglesia y para una evidencia al final de los tiempos, que el Señor es quien tiene y marca el destino de la humanidad. Tiene el poder sobre todos los reinos del mundo, tiene el control. Su iglesia, cada uno de nosotros, tenemos que en su gracia, en su misericordia, en su ayuda, perseverar, orar los unos por los otros y seguir adelante. Mi reino no es de este mundo, no dijo el Señor. No lo persiguieron al Señor. No lo mataron al Señor para que se cumpliese lo que decía la Escritura. Era necesario su sacrificio. Y nosotros como discípulos de Cristo también debemos ser conscientes de esta realidad. No minimicemos, no reduzcamos la realidad de este accionar de sistemas que son hostiles o rechazan a Dios. Daniel nos muestra entonces que esos capítulos 1 al 6, en tanto él tenía una experiencia y el Señor le permitió ver, observar, conocer y contemplar diferentes realidades para enseñanza nuestra también. Ya con estos sueños y estas visiones de cosas futuras, nos advierte también que para nuestra vida habrá situaciones a veces incomprensibles, duras, difíciles, pero sin embargo el Señor siempre estará con nosotros. Nos dé la fortaleza, nos dé la sabiduría, el valor para hacer frente a cada adversidad que nos toque vivir. El Señor nos ayude a cada uno de nosotros, hermanos, y también podamos ser instrumentos de bendición con el Evangelio de Jesucristo a los demás. Vamos a orar. Dios nuestro y Padre eterno, te damos gracias por tu palabra. Y muestra tu palabra, Señor, que tú eres Dios.
soberano sobre tu creación. Pero también muestra, Señor, que hay sistemas, hay reinos en este mundo que son hostiles a ti, Señor. Y Padre nuestro, te pedimos que nos ayudes, como has ayudado siempre a tu iglesia, a perseverar. Y tu palabra nos promete que tú nos ayudarás a perseverar hasta el fin. Ayúdanos, oh Dios, para poder también ser sensibles a la necesidad de nuestro prójimo, a la necesidad de nuestros hermanos. Oh Señor eterno, ayúdanos, oh Dios, para conocer tu palabra, conocerte a ti, vivir tu palabra, vivir para ti, Señor. Y en este mundo que nos toca vivir, hay diferentes momentos y circunstancias en las cuales nosotros nos encontramos. Danos sabiduría, discernimiento, para comprender y entender tu propósito para nuestras vidas. Gracias por tu presencia y tu ayuda constante con nosotros. Ayúdanos también, Señor, en los momentos de prueba. Ayúdanos, Señor, en los momentos de adversidad. Ayúdanos, Padre, a discernir tu voluntad para nuestra vida. Tú reinas, tú señoreas, tú tienes el control de todo. Sin embargo, tu voluntad también manifiesta que en ese permitir del obrar del hombre también hay acciones violentas contra tu iglesia. Ayúdanos, oh Señor, para afianzarnos en esa verdad que tú nos has dado, nos animes y sigamos adelante. Pero también seamos conscientes, Señor, que si nosotros vivimos tiempos no de hostilidad, Señor, debemos orar cada día por nuestros hermanos que sufren violencia por causa de tu nombre. Pedimos por ellos tu confortación, tu fortaleza, tu cuidado, Señor, tu provisión para cada una de sus necesidades. Y tú provees de múltiples formas, Señor. Ayúdanos, oh Dios, para que como iglesia de Jesucristo vivamos ese evangelio de Cristo cada día. Señor, el ser sensible por la necesidad de mi hermano que sufre es una expresión de amor al prójimo. Es una expresión de nuestra fe, Señor. Ayúdanos, oh Señor, a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Padre, te damos gracias por este tiempo y pedimos tu bendición sobre cada hermano, sobre cada hermana, sobre cada persona que participa en este servicio de oración, por sus familias, por cada uno de ellos te pedimos, Señor. Tu gracia, tu misericordia sea sobre cada uno de nosotros, Señor. Y Padre, oramos también para que nos ayudes en el día a día, en ese vivir el Evangelio, ese vivir, Señor, conscientes de la realidad tuya en cada uno de nosotros, en cada tarea, en cada acción, en cada actividad que realizamos. Encomendamos nuestras vidas en tus manos, Padre bendito. Y Señor, oramos porque seas tú animándonos, confortándonos, guiándonos, alentándonos, desafiándonos para seguir adelante. Gracias, Señor, porque tú tienes el gobierno y el control, el señorío sobre toda tu creación. Gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos por ello, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos a vivir en esa condición de vida, de fe y de dependencia en ti siempre. En Cristo Jesús oramos así. Amén. Amén.